Hola, tribu tejedora, soy Ilu y vengo a mostrarte este patrón de gorro mesh súper en tendencia. Fíjense que es un círculo perfecto que además lo pueden después aplicar a otros proyectos. Vamos a comenzar con un aro mágico en el cual vamos a hacer 3 cadenas de subida. De esas cadenas, 2 van a ser el equivalente a una vareta. Ahora lo van a ver. Entonces, hacemos las 3 cadenas de subida y después vamos a tejer en el aro mágico una vareta y una cadena al aire. Una vareta y una cadena al aire. Así, 7 veces. Entonces, ¿qué me va a quedar de secuencia? Me va a quedar vareta, cadena al aire, vareta, cadena al aire. Y entonces me van a quedar 8 en total. Una vez que yo termine esta primera fila, vamos a cerrar con un punto deslizado. Lo importante acá es que el punto deslizado, cuando finalicemos esta primera vuelta, lo hagamos por debajo de la última cadena de subida que yo hice al inicio, no que lo haga en el medio. Fíjense que acá, bueno, ya estoy terminando. Hice una vareta, una cadena al aire, me quedaron 7 varetas tejidas por mí con 7 cadenas al aire y una vareta que eran las cadenas de subida del principio. Acá lo que les muestro es, fíjense que yo paso la aguja por abajo de la cadena como en el huequito y hago el punto deslizado. Cierro para que me quede el circulito y para la segunda vuelta voy a comenzar haciendo desde ese mismo huequito 2 cadenas de subida, que también van a equivaler a una vareta. Ahí mismo, al lado, en ese mismo hueco, voy a tejer una vareta. Entonces, de esta forma, van a ser así mis aumentos en cada agujero. Voy a tejer una cadena al aire y voy a hacer en el siguiente huequito 2 varetas para hacer luego una cadena al aire y después voy a hacer 2 varetas. Así hasta completar toda la vuelta. Ahí yo ya hice, digamos, en los 2 primeros huequitos. Ahora estoy por hacer el tercero. Vareta, vareta, cadena al aire y así hasta el final. Cuando termine, el punto deslizado que voy a hacer para cerrar esta vuelta va a ser exactamente como hice en la primera. Lo voy a hacer por debajo de la última cadena de las cadenas de subida. Para de nuevo hacer 2 cadenas de subida en esta tercera vuelta y comenzar la tercera vuelta como comencé las anteriores. Entonces voy a hacer cadena de subida y voy a hacer también las 2 cadenas y voy a hacer también una vareta al lado. ¿Esto por qué? Porque en cada hueco donde yo tengo las 2 varetas van a ser mis aumentos y eso se va a repetir de ahora en más en todas las vueltas. ¿Y qué va a pasar en el huequito que se formó con una cadena de la vuelta anterior? Ahí vamos a tejer cadena al aire, vareta, cadena al aire y vamos a volver a tejer las 2 varetas entre las 2 varetas de la vuelta anterior. Esta secuencia se va a ir repitiendo hasta el final. En esta tercera vuelta me van a quedar entonces 2 varetas, cadena al aire, vareta, cadena al aire, 2 varetas, cadena al aire. Esas 2 varetas se tejen juntas en el mismo huequito porque va a ser el aumento. Cuando yo llegue al final de la vuelta, voy a ver que cuando haga el punto deslizado, como vengo haciendo desde el principio, por debajo de la última cadena de subida, voy a ver que me va a quedar de nuevo en el medio de donde va a ir el aumento, porque eso ya me va a quedar para repetir en todas las filas. Acá ya les puedo ir mostrando, se puede ir viendo cómo va quedando ese patrón, con 2 varetas juntas, o sea, con un aumento, digamos, tejido en cada huequito, y una vareta sola separada por una cadena al aire. Cierro con punto deslizado y voy a hacer 2 cadenas de subida y como este punto deslizado me quedó en la vuelta donde yo tenía el aumento,
vuelvo a hacer un aumento. Entonces hago una cadena, una vareta ahí al lado mismo. Hago una cadena al aire y voy a tejer en el primer huequito una vareta. Hago otra cadena al aire y fíjense que tengo otro huequito antes del siguiente aumento. Ahí hago vareta también. Entonces, en el primer punto, en la tercera vuelta, me había quedado una vareta sola y ahora me van a quedar dos varetas solas, separadas por cada aumento. Entonces, fíjense que me va quedando un patrón en el cual yo voy a tener un aumento y en la tercera fila una vareta. En la cuarta fila ya voy a tener dos varetas y así hasta, cada vez que yo vaya agrandando el círculo. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo la cuarta vuelta y ya estoy haciendo, en cada aumento hago mis dos varetas juntas y después las varetas que van separadas por una cadena al aire, en este caso voy a tener dos huecos de la fila anterior. Bueno, lo que es importante acá es que yo después tengo que ir midiendo cómo me queda, ¿sí? Esto es muy importante porque este círculo con este patrón se puede ir haciendo todo el tamaño que yo quiera. Pero en el caso de los gorros mesh tiene que ser pequeño. Si bien el círculo es parte de la coronilla, el punto red estira un montón. Entonces tiene que medir, este círculo inicial con aumentos tiene que medir entre 9 y 11 centímetros aproximadamente. En este caso, con 4 filas, me quedó justo de 10 centímetros y está perfecto. Yo tejí esto, no lo aclaré, lo aclaro ahora, con aguja de 4 milímetros, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo lo tejí también con aguja de 4 milímetros y le hice me quedó de 10 centímetros, 9 y moneditas, y también lo hice con 4 filas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, uno que hice con aguja de 3 milímetros, en el cual en vez de hacerlo con 4 filas, lo hice con 5. Me quedó apenitas más grande, pero sigue valiendo. Por ejemplo, lo hice con aguja de 6 milímetros, me quedó de 10 centímetros como el marrón, pero solamente tejí 3 filas. Entonces, ahí les muestro un ejemplo. Con 4 filas, con 5 filas, fíjense que en la quinta fila ya tengo una vareta más entre cada aumento. Entonces, en lugar de tener 2 varetas con cadena al aire, voy a tener 3. Eso se va a ir repitiendo dependiendo del tamaño del círculo. Pero, como les digo, si lo hacen con 4 milímetros, 4 filas está más que bien. Con aguja de 3 milímetros, con 5 filas perfecto. Y con aguja de 6 milímetros, con 3 filas queda súper bien. Bueno, acá que es importante, como yo acá en 4 filas ya empiezo el punto red, lo que voy a hacer es marcarlo, como perdí para variar mi marcador de puntos, voy a usar una lanita que contraste. Pero entonces, una vez que yo ya tengo mi círculo definido de aproximadamente 9 a 11 centímetros, voy a comenzar el punto red. Fíjense lo que voy a hacer. Para comenzar el punto red, no voy a comenzarlo desde el cierre que yo hice, sino que voy a hacer un punto deslizado en el punto de anterior, ¿sí? Entonces voy a retirar mi aguja, lo vuelvo a mostrar. Yo hice mi punto deslizado para cerrar el círculo. Ahora lo que voy a hacer es pasar la lana por detrás, por el punto anterior, para que me quede, para comenzar la vuelta, en la cadena al aire, digamos, en el hueco último. Entonces, desde ahí hago 3 cadenas y el punto medio no lo voy a hacer en el aumento, lo voy a hacer en el siguiente huequito. Entonces, ahí no tejo y tejo en el siguiente huequito. Hago 3 cadenas al aire, tejo en el huequito, de nuevo hago 3 cadenas al aire para tejer en el huequito. Si estás en TikTok, hasta acá llegó la parte 1. Parte 2. Y fíjense que cuando voy a hacer nuevamente 3 cadenas al aire, esta vez como yo ya llegué al aumento, lo estoy tapando con mi dedo, pero bueno, ahí les muestro que salté el primero. A ver, cuando yo llego, ahí está. En ese aumento yo hago las 3 cadenas al aire y ahí no voy a tejer en ese aumento, sino que tejo en el agujerito de al lado. Entonces, de esta forma,
¿por qué no? Ven que ahí no tejí en ese aumento, sino que lo salté el agujerito siguiente. Esto es muy importante porque eso va a hacer que al gorro le quede el efecto cónico, digamos, y que no quede como pollerita. Porque si yo tejo también 3 cadenas y medio punto en los aumentos, que eran en total 8 en cada vuelta, me va a quedar con 8 puntos red de más. Y eso va a hacer que el gorro no tome la forma del gorro, ¿sí? Así que es muy importante tener este paso en cuenta. Yo, ¿por qué marqué la última vareta de la vuelta? Porque cuando termino la vuelta, fíjense lo que hago. No voy a unir ese círculo, sino que voy a tejer 3 cadenas al aire y las voy a unir con punto medio directamente en las cadenas donde yo comencé. Es decir, que todas las filas con punto red se tejen todas de corrido. Por eso es importante marcar a dónde empecé para yo poder contar después 10 vueltas contando desde donde marqué, saber a dónde empecé para que me quede prolijo. Pero es importante que no hagan cadenas de subida, sino que lo tejan toda la vuelta de corrido. Y solo el tejido va a ir subiendo y tomando la forma del gorro. Bueno, estoy continuando un poquito más el punto red para poder mostrarles bien cómo queda. Acá estoy haciendo ya una segunda vuelta y ven que lo ven por la misma lana que marqué. Como les decía, yo lo tejo todo de corrido. Y bueno, cuando ustedes vean que el gorro, ven, por ejemplo, acá hice 10 filas, 11 filas de punto red, más o menos tiene que tener entre 10 y 13 filas de punto red. Eso depende el tamaño que quieran, ¿sí? O el largo, más que nada. Este, por ejemplo, tiene 11. Y bueno, acá les voy a mostrar cómo hacer la parte final. Cuando ustedes ya hicieron la cantidad de vueltas que quieren, van a comenzar desde el último punto medio que hicieron para cerrar. Vamos a hacer 2 puntos medios más para que me queden en ese hueco, en esas 3 cadenas, 3 puntos medios. En el siguiente hueco del punto red voy a hacer también 3 puntos medios y así hasta completar toda la vuelta. Esto lo estoy haciendo de muestra porque, como verán, este es un mini gorro, pero bueno, me sirvió para poder mostrarles cómo hacer el cierre, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que esto tiene que tener más o menos 10 filitas de punto red. Bueno, cuando ustedes dan la primera vuelta, yo acá la estoy completando, pero ustedes hacen la primera vuelta dando 3 puntos medios en toda la red. Van a hacer en el primer punto medio que habían hecho el punto deslizado para cerrar, ¿sí? Y vamos a hacer una cadena de subida y esta vez vamos a girar el tejido. Fíjense que yo anteriormente no había girado el tejido, lo tejí todo de corrido, pero esta vuelta se los recomiendo porque el punto medio queda muy bien girando el tejido en cada vuelta. Entonces, ahí les muestro de nuevo que yo cierro con punto deslizado, ubicando. Si quieren pueden usar un marcador para marcar el primer punto medio que habían hecho. Hago cadena de subida, giro el tejido y voy a hacer otra fila de puntos medios. Esta vez va a ser más fácil de ubicar porque yo ya voy a tener toda mi base de puntos medios tejidos anteriormente. Tienen que hacer toda una segunda vuelta. Y en total, para que quede prolijito, les recomiendo que hagan 3 filas de punto medio. Ahora estoy haciendo la segunda. Y con la misma estrategia voy a hacer la tercera. Es decir, cuando ya di toda la vuelta nuevamente, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto medio, no en la cadena de subida, sino en el primer punto medio. Y voy a hacer nuevamente una cadena de subida y otra tercera y última fila de puntos medios. Acá lo estoy mostrando con la muestra de mi mini gorro, pero les voy a mostrar ahora en el gorro blanco, que fue el que mostré al principio, cómo hago el cierre. Cuando yo ya hice mis 3 filas de puntos medios para que vean cómo queda terminado. Bueno, ese marrón y ese gorro lila que ven ahí los tengo que seguir, solamente hice la base de la coronilla, pero bueno, era para que vean las diferentes medidas en el video, ¿sí? Bueno, ya estoy por terminar y fíjense, ahí les muestro el gorro blanco. Ahí está, le voy a hacer, también hice las 3 filas del gorro blanco y ven que en la primera cadena de subida, ahí está.
está. Yo, bueno, no voy a tejer, digamos, no voy a hacer el punto deslizado ahí, sino que voy a hacerlo en el primer punto medio, es decir, pasando la cadena de subida. Entonces, hago el punto medio y bueno, ya con eso se corta el hilo, se cierra el tejido y obviamente se esconden los hilos, que es algo que yo muchas veces no muestro en el video por ahí porque es parte del tejido finalizado. Pero bueno, sí, obviamente hay que esconder los hilos. Quizás podría hacer otro video contando esto, cómo se esconden los hilos, cómo quedan prolijitos. Y bueno, acá les voy a mostrar, ahí está, bueno, ahí estoy metiendo el hilo para atrás y después la idea sería esconderlo. Y bueno, hice otros gorritos. La verdad que hice un montón con este modelo y me encantó. Y después les voy a mostrar también cómo el mismo patrón lo adaptan a otros proyectos. Lo que tiene bueno también que es como bastante infinito, como que no se ve el inicio y el cierre. También lo pueden hacer en distintos talles, también adaptados para niñas. Y bueno, acá por ejemplo, bueno, ahí está la muestra, ahí están las otras muestras y la idea sería que bueno, que experimenten con distintos hilos. Yo hice uno lila también, ven, ahí está. Si te gustó, no dejes de suscribirte. Nos vemos en el próximo tejido.